bienvenidos sean todos al Grupo FA, nuestra edición que está dedicada al arte y al bienestar. Estamos con el profesor Luis Eduardo Galeán. Ahora se los presento, pero antes me quiero también decirles que yo soy Santiago Porras y soy el coordinador del Grupo FA, que es Felices Auténticos en España. El Grupo FA es una creación de un amigo y colega coach venezolano que tiene una escuela de coaching en Latinoamérica que se llama Indelser Consultores. Y a él se le ocurrió en sus estudios de psicología positiva preparar para su cierre de grado un proyecto que era el Grupo FA, es decir, los felices autónomos le llaman en Venezuela, pero en España decidimos colocarle auténticos porque la palabra autónomo en España es sinónimo de personas que trabajan por su cuenta. Entonces, para no ligarlo, lo cambiamos, pero le queda muy bien, auténtica felicidad. De manera que es un placer para nosotros hoy estar en el tema que hemos traído, que es el tema del bienestar y el arte. Porque cuando estamos en una experiencia migratoria, y tenemos que agradecer también a Hispaven, quien nos ofrece sus espacios cada mes para poder reunir el Grupo FA. Y entonces Hispaven es una ONG que se dedica a la integración digna y feliz de los que emigran, a los venezolanos que emigran aquí a España. Entonces, gracias Hispaven que nos ofrece estos espacios y justamente el tema que vamos a tratar, como les decía, es el bienestar y el arte. A ese orden de ideas también Luis Castellano, que es un escritor sobre el lenguaje positivo de la ciencia del lenguaje del bienestar, él escribe lo siguiente: nuestro cerebro ha evolucionado porque ha sido capaz de seleccionar, seducido por lo que ve, y orientar la mirada y la atención a aquellas expresiones y oportunidades que aumentaban nuestra supervivencia. O sea, eso es ancestral. Nosotros los seres humanos tenemos la belleza ya inserta en nuestro cerebro y cada vez que hacemos contacto con el arte nos vincula con el bienestar. Por eso hoy estamos haciendo este encuentro con un músico, con el profesor Luis Eduardo Galeán, que es el director aquí en España de Canovas, de Veus Cantantes. Veus Cantantes, que es una coral de voces cantantes, que nos reunimos todos los martes y los sábados a ensayar, y ya hemos hecho también presentaciones aquí en Cataluña, y vamos en el mes de diciembre a estar, ya tenemos un encuentro en Madrid, unos varios encuentros. Entonces, para mí, les presento al profesor, y encantado, profesor, de que nos dé un espacio para conversar con usted sobre este tema. Bueno, muchísimas gracias, Santiago, y bueno, me parece una idea maravillosa, porque sabemos lo que pasa el inmigrante, pues, cuando tiene que dejar su terruño. Y bueno, este tipo de actividad, sobre todo, por ejemplo, en el caso mío, que trabajo con personal humano, el caso de la Coral es una agrupación que está conformada por gente que no necesariamente tienen conocimientos musicales. En este caso lo hacen de una manera espontánea, con carácter amateur, un carácter jovial, de manera de pasar el tiempo y relacionándose con gente. En este caso particular, en el caso de la Coral, la mayoría son venezolanos que hemos venido aquí a España, y bueno, y aquí estamos tratando de hacer lo que muchos hacíamos allá en Venezuela. En el caso mío, bueno, yo soy licenciado en música, graduado en la mención de dirección coral. Me gradué también con el maestro Alberto Grau, uno de los grandes directores en Venezuela. Por cierto, él es catalán de nacimiento y bueno, ha vivido muchos años en Venezuela, se casó con varias venezolanas y ha hecho toda su vida prácticamente allá en Venezuela. Pero ahora que yo estoy aquí en Cataluña, bueno, estoy aprovechando todos esos conocimientos que él me dejó para transmitirlos a los coralistas y a la gente que desea cantar como parte, pues, de la actividad. Qué bueno, ¿no? Porque fíjense que es interesante escuchar que estamos hablando de un inmigrante que se vino como cualquiera de los que salimos de Venezuela por las circunstancias que haya sido, con el propósito de reabrir un camino de vida distinto en otro lugar. Y al llegar comienza a continuar haciendo lo que ha hecho siempre, lo que parece estar en su ADN, porque pudo hacer otras cosas, pero lo que veo, y por eso estamos conversando con él, es que nos cuente un poco cómo cuando usted llegó logró reinsertarse o logró hacer lo que hasta ahora ha avanzado, ha logrado hacer en la Veus Cantantes. Bueno, mi situación es muy particular porque, claro, yo vine
aquí, porque tengo mis dos hijos viviendo aquí en Cataluña, y venía básicamente a visitar a mis hijos y a mi nieto. Y aprovechando también que un sobrino de nosotros se casaba pues, en la época y veníamos a su matrimonio. Por cierto, el médico, nefrólogo, que se casa con una española, pues se casa con una catalana y veníamos a participar de ese enlace. Y bueno, pero yo aprovecho esa venida aquí para realizar un taller de música. En ese momento era el taller de música sobre la misa criolla. Yo escribí una misa criolla venezolana. Cuando digo misa criolla venezolana, es que son las partes de la misa, pero con ritmos venezolanos. Entonces, qué sé yo, el canto de entrada una danza zuliana, el Gloria es un polo, y así pues, cada una de las partes va teniendo un ritmo característico venezolano. Entonces, claro, hicimos ese taller, hicimos el montaje de la misa y bueno, la gente quedó encantada. Tanto así que el padre donde hicimos la misa, que el padre de la Merced, el padre Fermín de la Merced, me pidió a mí pues que formara la coral de la iglesia, pues, de la Merced, la coral de la Merced, viendo pues el resultado pues que le había gustado tanto. Entonces bueno, de allí partimos. Pues. Entonces comencé a trabajar con la coral de la Merced y luego ese mismo grupo pasa a formar parte de la coral que ahora tenemos, Veus Cantants de Can Nova. Que por cierto, Can Nova es una institución que también trabaja con la inmigración general, no solamente el venezolano, sino en general. Y entonces, bueno, le da talleres, cursos, guías, asesoría jurídica, una cantidad de beneficios que también aporta esta asociación. Y ahora, bueno, somos la coral y representamos a esta asociación. Fíjense cómo el profesor nos ha descrito que él llegó y ni siquiera pensaba en venir, sino que venía a una fiesta. Sí. Y esa fiesta de familia motivó una iniciativa del arte, que estaba relacionada al arte. Y justamente lo que nos cuentan es que cuando nos conectamos con el arte, inmediatamente el sacerdote o el que no está acostumbrado a escuchar misa venezolana, pues le gustó el arte y le invitó a formar parte, o sea, abrir una relación. Esto es importante porque la felicidad se genera a través de la gestión de las relaciones, cómo nosotros manejamos nuestras relaciones con los demás. Y con una cultura distinta es suficiente como para que te des cuenta de que si te pones en el ciclo de que es que los catalanes no son igual que los venezolanos, que no saludan, que no sé cuánto, que tal, eso no te va a ayudar a relacionarte. Lo que te vaya a ayudar a relacionarte es que conectes con lo que sí hay en ellos. Si a ellos les gusta el arte, la cultura, una buena conversación con ellos puede ser hablar de las canciones venezolanas y verás cómo ellos empezarán a apreciar un poco la conversación, porque somos seres humanos al final del camino. Pero el arte es un vínculo para conectarnos con el bienestar. Bueno, a mí me tocó, por supuesto, por la necesidad ya decidimos quedarnos aquí en España y lógicamente, bueno, aquí en España uno tiene que trabajar, pues, o sea, como en cualquier parte del mundo. Y entonces tuve la oportunidad de participar en un concurso para dirigir una coral catalana y bueno, gané el concurso y afortunadamente ahora entonces estoy dirigiendo la coral Al Lira, que es un coro formado por catalanes y bueno, estoy en esa relación pues también buscando y es importante pues porque tengo que tratar de aprender el catalán, de hablar el catalán y de relacionarme pues con esta nueva sociedad pues, a la cual estoy vinculado. Gestión de las relaciones y gestión de las acciones y los resultados y las posibilidades. Son todos dominios de gestión personal que son importantísimos, los acaba de describir el profesor. Te quería preguntar una cosa porque hay una canción para vincular un poquito al arte y la creatividad o con lo que a usted le gusta hacer, que es un aguinaldo venezolano que todos seguramente conocen. Yo no conocía al autor, yo lo escuchaba y creo que lo canto y no sabía que era el profesor, que se llama Esta Bella Noche, que es una canción que lleva mucho al seno de la familia, como se vive la Navidad en familia, ¿no? Sí. Entonces, yo quería preguntarle, ¿qué lo inspiró a hacer esa canción? ¿Qué elementos aparecen ahí
los componentes del arte en esa creación suya? ¿Me lo puede compartir? Esto tiene una explicación un poquito, Bueno, pero es importante, es importante. Yo de pequeño tuve la gran influencia de mi padre. Mi padre no fue músico, pero él participó en las mejores agrupaciones corales de Venezuela, Agrouniversitario, fue uno de los primeros integrantes de la Escuela Cantorum de Caracas, y, bueno, y maestros como el maestro Alberto Grado, Inocente Carreño, el maestro Castellanos, entonces, Gonzalo Castellanos. Y entonces, claro, esa relación que él tenía con la música, pues nos las insertó un poquito a mi hermano, que también es músico, Oscar Galeán, y mis dos primos. Los cuatro formamos un cuarteto pequeñito, así como existió en la época del Menudo y ese tipo de grupos. Bueno, nosotros formamos un cuarteto de cuatro voces. Lo que pasa es que mi papá nunca quiso que nosotros participáramos de la parte comercial. Él dejó ese trabajo que él hizo con nosotros para cuestiones familiares, muy de nosotros. Entonces, claro, nosotros en diciembre íbamos de casa en casa en la familia de nosotros a cantar los aguinaldos que nos montaba mi papá. Mi papá nos montaba 4 voces. Imagínate, tú eras un muchacho de 8, 7 años y cantábamos a 4 voces. Ya. Entonces, eso fue un trabajo. Por eso que yo siempre dije que mi papá era un músico, aunque no estudió música, pero tenía talento. Era un músico nato, un músico de esos natos. Bueno, de hecho, en la escuela era uno de los pocos que no era músico y estaba en la escuela. O sea, había que ver, pues, que tenía calidad para estar allí en esa agrupación. Entonces, claro, en el aguinaldo, yo recojo un poquito, pues, de esa Navidad. Y yo pasaba en casa de mis abuelas y mis bisabuelas. Yo tuve la oportunidad de conocer a mi bisabuela. Y entonces pasábamos mucho tiempo de las Navidades reuniéndonos. Y entonces yo describo en el aguinaldo un poco eso, el hecho de sentarnos a la mesa a comer juntos, el abrazo de Navidad, el que a ti no te importaba si conocías o no conocías a la persona, sino que simplemente te abrazaba, te daba el abrazo de fin de año. Y la cena navideña era una cosa muy particular. Yo me acuerdo que me sentaba a observar el nacimiento, ¿verdad? Y a pensar y a reflexionar, apagaba todas las luces, dejaba las luces del nacimiento. Yo creo que eso es algo que hacíamos mucha gente, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es lo que recoge. Yo creo que ese aguinaldo ha tenido tantas aceptaciones por eso, porque en cierta forma el venezolano es así, pues, o sea, es así como una costumbre, pues, que se da. ¿Y por qué no tocamos un poquito? Sí, ya lo verás, pero te explico la razón para la cual yo lo hice. Resulta que mi esposa es contralto. Y entonces ella siempre decía, ónchale, pero es que ustedes, los compositores, ustedes siempre, la melodía siempre la llevan las sopranos, y las contraltos nunca llevan la melodía. Entonces yo hice este aguinaldo pensando en darle a las contraltos una melodía. Y entonces por eso es que en esta bella noche, noches de gran alegría, porque ya nací el vecino. Y los chiquilines cantan con dulzura, porque ya nació nuestro niño, porque ya nació nuestro niño. Esa parte la hacen las contraltos. Bellísimo, ¿no? Varias cosas interesantes. Uno, cuando usted dice que respondió a hacerle una melodía, que cantaran, que como que se apreciara la voz de las cuerdas de los contraltos, ¿verdad? ¿Qué sentimiento hay ahí? ¿Por qué lo hace? Bueno, amor. ¿Y por qué hace el aguinaldo también? Claro. Es decir, que el bienestar está vinculado a sentimientos poderosos, ¿no? O sea, que inspiran a crear. Entonces, ¿cuál es el componente con el que usted trabaja una pieza? ¿Cuál es el componente? Digamos, la pasión. La pasión y el amor. Y buenas dos, porque ahorita tenemos una preparación donde, bueno, un concierto que dimos hace unas 2 semanas atrás, que estaba dedicado un poco a ese tema de la pasión, al amor y en sus diferentes variables. En sus diferentes variables, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta para cuando estamos manejando una situación como la que vive un inmigrante. Es necesario
darse cuenta de lo que estamos sintiendo. Así sea negativo, porque a veces no queremos relacionarnos, pero es que la negatividad nos puede abrir una puerta de luz hacia, conectado con el amor, yo puedo superar muchas adversidades. Conectado a la compasión, a la gratitud de alguien que hace algo por nosotros, lo podemos también desarrollar. Y en el profesor, gracias a que son artistas, el componente es algo importante para la creatividad, que es lo que yo escucho que el profesor hace, tanto como creando una canción como generando una, ¿cómo se llama? Una versión de una canción de alguien que dice, usted los acordes nos pasa para que ensayemos, que dice esto, o sea, la canción, esa letra, pero puede que tenga su propio toque con lo que usted le pone. Eso se llama el arreglo. Ajá, el arreglo, ajá, el arreglo. Es el arreglo, o sea, cuando tú tienes una canción original y haces una adaptación para el coro, entonces en el coro cantamos a 4 voces, cada voz hace una voz distinta. O sea, lo complicado del coro es precisamente eso, que se pueda cantar a varias voces y que la cosa suene bien, pues. Que no se vayan entre las voces, que la gente mantenga su voz, la que le corresponde, la soprano, las contraltos, los tenores y los bajos. Entonces el arreglo es como el envoltorio, ¿no? Imagínate un Toronto, tenés el Toronto, ¿verdad? Que es el chocolate, sí. Y el envoltorio es la bolsita esa, sí. Plateadita, ¿verdad? Que lo recubre. Sí. Bueno, más o menos ese sería el arreglo. Está el chocolate, que es la melodía, sí, la melodía que todo el mundo conoce, sí. Caballo Viejo. Cuando el amor llega así de esta manera. Entonces los tenores dicen, llega el amor de esta manera. ¿Me entiendes? Entonces ahí se hace una conjunción entre las dos voces, pero se respeta la voz principal, que es la de la melodía. Viene otro componente importante de lo que dice el profesor. Él compone, él hace el arreglo, lo hace para varias voces. A ver, ¿usted qué me dice? ¿Qué quiere decir eso? ¿Usted trabaja solo o trabaja acompañado? En la elaboración del arreglo trabajo solo. Ajá, y después, pero en la ejecución trabajo con mucha gente. ¿Y ese es rasgo personal que muestra que a usted le gusta trabajar con? No, a mí me gusta trabajar con gente. Eso. La cooperación es la fórmula de la coral. Es un trabajo cooperativo. La gente tiene que seguir las reglas que le imponen, no las reglas que yo quiero. ¿Sí? Y yo me adapto a que me digan que suba la voz. Tal. O sea, necesito saber que trabajar en equipo no es hacer lo que yo quiero, sino lo que otro dice y nosotros todos nos ponemos de acuerdo y hacemos ese trabajo. Cuando estás en una experiencia integradora, tienes que darte cuenta que no se va a hacer lo que tú quieras en donde tú vayas. Tienes que integrarte, tienes que saber la armonía. Y hay otro elemento. Eso es interesante. Y hay otro elemento importante que se establece en el coro, que es el hecho de que tú puedes tener superestrellas, pero si no las amoldas, no las concatenas, ¿entiendes? No te resulta. Eso es como si tú tuvieras un equipo de básquet o de béisbol, las mejores estrellas, o de fútbol, tienes las mejores estrellas, pero si no haces un trabajo de conjunto, aunque sean las mejores estrellas, no te va a resultar. Bueno, lo vimos ahorita con el Paris Saint-Germain, con todas las estrellas y perdieron con Real Madrid. Exacto, por decir algo. ¿Entiendes? Pero que él trajo un equipo, pues. Porque se necesita un trabajo de coherencia. Pueden ser muy buenos, pero si no hay la coherencia, yo creo que eso es lo más importante. Entonces, cuando ponemos a las contraltos a cantar una sola voz, ellas tienen que escucharse como una sola cuerda. Y ese es el trabajo, esa es la idea. Ahí no puedes sobresalir, ahí tú no puedes hacer que se cantó y se está escuchando la voz de Morela o la de Sonia. No. Ahí se tiene que escuchar las contraltos. Eso como uno no se da cuenta, como dice la canción, uno no se da ni cuenta, la decimosía, ¿verdad? Cuando estamos en ese trabajo unidos, de que por un lado generamos emociones positivas. En segundo, esto que acabamos de decir, relaciones también positivas. O sea, nos relacionamos de una manera eficiente con los demás, porque pensemos distinto en muchas cosas y todo lo demás. En tercer lugar, bueno, creo que hay una sensación en la que pienso yo, le pregunto a usted, cuando termina su obra, cuando termina un ensayo, cuando termina una presentación, el sentido del logro, ¿qué le pasa ahí? Claro. No, siempre hay una evaluación, por supuesto, siempre. O sea, uno tiene una expectativa
Por ejemplo, el último concierto yo tenía mis expectativas, que era lo que yo pensaba que el coro podía hacer. Y yo creo que en ese concierto, para mí, el coro superó las expectativas. O sea, pues estuvo un poquito más arriba de lo que yo pensaba que podía hacer. Llegar. Pero eso no quiere decir que no puedan hacerlo todavía mejor. Claro. ¿Entiendes? O sea, entonces eso me da mi pie para que entonces la próxima puesta en escena tiene que estar en un nivel mucho más superior que ese, un nivel más alto. Pues. Se escucha el comentario de repente cuando terminamos los ensayos o algo así, bueno, vemos que estamos, Morela, yo le dije, estamos más agrupados, estamos mejor. O sea, el sentido del logro, el que podemos dar siempre más, pero que hay un sentido de logro también nos hace ver que no tenemos que llegar a la meta en dos brazadas, sino que toma tiempo el que yo alcance en una experiencia migratoria ese momento en el que digo, oye, ya me integré, ya yo estoy integrado aquí, y ya dijimos, bueno, la capacidad de emociones positivas, la capacidad de relaciones positivas, la capacidad de logro, y viene otro que es también importante, que me gustaría que me dijera cuánto, o sea, usted dijo que usted se había dedicado a estudiar, creo que química, ingeniería química. Yo estaba estudiando química y decidí pues dedicarme a la música porque estaba haciendo las dos carreras al mismo tiempo. ¿Y qué hizo que es una cuestión de sentido? ¿Qué hizo que le diera más sentido una cosa que otra? Bueno, los resultados. Los resultados. Yo estaba en la música, yo estaba obteniendo resultados inmediatos. Pues, ya presenciales, pues ya directos. Mientras que en la química todavía tenía que ir al área, en ese momento estaba de estudiante, tenía que ir al área laboral a ver cómo me iba a ir en esa área. Mientras que yo, siendo estudiante de música, ya yo estaba ejerciendo la música. Ya, exacto, ya estaba. Entonces, eso fue un patrón que a mí me ayudó mucho a tomar esa decisión, porque yo estaba viendo los resultados. Entonces, pero por aquí como que la cosa va bien, como que esto me resulta. Además que me resulta, me gusta y me atrae, ¿no? Entonces, bueno, eso llevó a que yo tomara la decisión. Ahora, fíjate, una cosa que yo te iba a decir. Yo creo que el coro viene a ser un ejemplo perfecto porque el coro es como una pequeña organización interna con todas sus cosas. Entonces, igualito como una sociedad, igualito. Pero entonces hay todos los detalles, pues la gente con sus caracteres, con sus formas, con sus cualidades, con sus defectos. Y entonces uno tiene que manejar todos esos elementos para obtener un resultado. Muy bien. Entonces, igualito que en una empresa, pues, o sea, si cada uno realiza en la empresa el trabajo que tiene que realizar, perfecto, o lo mejor posible, la empresa va a mejorar. Igualito en el coro. Si cada uno hace su trabajo individual de la mejor forma posible, entonces se va a lograr. Se va a ir logrando poco a poco, como usted mismo lo ha señalado. Pues. Y eso lo ha visto usted muchas veces, porque este no es un único coro. No. Ha tenido miles de coros. ¿no? Cada coro es increíble, es como una persona, o sea, es como una persona. Cada coro tiene su personalidad. Eso es como los hijos. O sea, tú puedes tener 5 hijos, 10 hijos, y cada uno va a tener una forma de hacer las cosas. Inclusive, yo lo he visto en morochos, en gemelos, naciendo el mismo día y naciendo iguales, prácticamente son 2 personas totalmente distintas. Pues tiene mucho que ver con eso, o sea, esa carga emocional que las personas reciben y cómo la enfrentan y cómo la desarrollan. Buenísimo, profe. Está buenísimo todo este. Yo hay una cosa que la gente le cuesta trabajo. O sea, yo antes pensaba que la felicidad era como un hecho, como un ideal, ¿no? Pero hoy siento que la felicidad es posible tocarla, o sea, es posible vivir la felicidad. ¿Usted diría que es una persona feliz hasta qué punto? ¿Hasta qué punto es feliz con esto que usted hace? Bueno, yo soy feliz con mi trabajo. De verdad que, ¿Cómo? en el sentido de que me siento realizado y siento que cuando se logran los objetivos, estoy logrando pues, ese éxito, entre comillas, es el logro del objetivo. Entonces nosotros preparamos un concierto para diciembre, que fue la misa de gallo, que hicimos. Tratamos de hacer lo posible, pues lo que se hacía en Venezuela, pues esa misa de gallo, en donde se interpretan aguinaldo, y aprovechamos a hacer la misa criolla mía venezolana. Entonces, claro, yo me pongo una meta para ese logro, y
los resultados me dicen si ese logro está en X nivel. Entonces, yo sé, esa misa la vamos a llevar para Madrid el año que viene, en diciembre del año que viene. En este año, ¿no? Bueno, este año, Sí. sí. Y yo aspiro que eso que hicimos nosotros se duplique en calidad cuando lo hagamos allá en Madrid. Porque ya tenemos ya una experiencia, ya tenemos un proceso de asimilación del hecho musical y eso nos va a ayudar muchísimo para que eso que vamos a hacer allá esté muchísimo mejor de lo que ya hicimos. O sea, siempre hay como una evaluación, pero siempre uno tiene que ponerse una meta. Llegamos ahorita hasta aquí, pero vamos a llegar hasta acá. Llegamos aquí, vamos hasta allá. Y así vamos. ¿Entiendes? Siempre un desafío que nos permite que sea posible alcanzar y que nos genere bienestar. Sí, la idea no es maltratarnos, sino que nos sintamos bien. Y en este tipo de coros, por ejemplo, en este tipo de coros, que es un coro profesional, tenemos los coros o los músicos profesionales, músicos de orquesta, bueno, usted se le paga tanto y tiene este proyecto, que él cumplió con su proyecto, aquí está su padre, pero aquí no, aquí hay la sensación espiritual, sí. O sea, del logro, de lograr cosas a cambio ¿qué es lo que pide, por ejemplo, un coralista? Que cuando nos montemos en el escenario, el público aplauda lo que nosotros hicimos. Esa es la mayor retribución que podemos tener. No estamos esperando dinero, plata, nada. Estamos esperando el aplauso, la aceptación del público. Que digan, oye, eso que hicimos me gustó. Sí. Ese. Y nombré una palabra espiritual, que me hace también indagar, pues, o sea, me hace curioso, pues, ¿cómo vive usted la espiritualidad a través de este trabajo y de las obras que hace? Bueno, yo me he insertado mucho en la parte, vamos a decir, religiosa, me tocó, pero digamos, yo siempre fui un católico normal, o sea, no un fanático de estar rezando todos los días, ni nada de eso. O sea, lo normal, iba de vez en cuando a misa, etc. Pero una vez que yo comienzo a hacer la misa criolla venezolana, empiezo como a meterme más en el mundo. Claro, me tocó, por supuesto, asistir a misas de todo tipo. Entonces, esa relación a conocer padres, conocer otro tipo de eventos. De hecho, en Venezuela nosotros fuimos los que cantamos en las dos primeras beatificaciones que se hicieron en Venezuela. El coro que cantó fue mi coro. En Venezuela, lo hicimos en el estadio universitario. Sí, la madre María de San José. De San José y la otra Rendida. Ajá. Rendiles. Ajá, sí. Esas dos las abordamos nosotros. Entonces, claro, también tuve la oportunidad de tener audiencia papal. Fuimos al Vaticano, llevamos la misa. O sea, una cantidad de... a la religión. A la religión. A la fe. A la fe, o sea, a la fe. Y entonces, fíjate que a mí me pasó un hecho curioso con la misa criolla, porque la primera misa que nosotros hacíamos era una misa del maestro Humberto Salero. Él hizo una parte de la misa criolla y yo otra. Es decir, él no la tenía completa, no todas las partes. Él hizo lo que se llamaba el ordinal de la misa y yo completé las partes. No tenía canto de entrada, yo hice el canto de entrada, yo hice el canto de comunión, los cantos de salida. Y entonces esa primera misa era una misa mixta, pues, de los dos compositores, por decirlo de alguna manera. Pasado como unos 6 años después de haber hecho esa misa y haberla llevado a distintos países, la viuda me dice que ella no quiere que nosotros sigamos interpretando la misa de su esposo, de su difunto, cosa que no entendí nunca. A lo mejor pensaría que yo me estaba haciendo rico, millonario con la misa, no sé. De verdad que no sé qué es lo que pensó, pero eso me llevó a mí a que tuve que sustituir todas las partes de Humberto Salero por parte mía. Claro. ¿Qué pasó? Entonces ahora la misa es completamente mía. Y esa misa ha trascendido, pues, en la última beatificación de José Gregorio Hernández se cantaron 3 partes de la misa. Sí. Se hizo una misa combinada de varios autores que hemos hecho misas criollas, pero 3 de las partes... ¿Puede tocar alguna ahí? La primera, vamos, el canto de... Vamos todos caminando Vamos todos caminando al encuentro del
Señor, que su iglesia nos reciba a través de la oración. Y también uniremos todos con profunda devoción a pedirle a nuestro Padre su ternura y su perdón. Qué bonito, ¿no? Esa la cantamos también en la misa suya, ¿no? Sí, esa es la misa mía. Y esa fue una de las que escogieron para la beatificación. Ese es el canto de entrada. Excelente, maravilloso, qué bonito, ¿no? Entonces son cosas que me fueron, tú sabes, llevando a... Pero piense que lo religioso es un estadio, ¿no? Pero usted habló de que había algo espiritual. Cuando usted me contó que había un toque en el espíritu. Entonces, ¿a qué se refería ahí? A ese... Bueno, mira, yo creo que la creación, en general, la creación viene por un toque. O sea, uno no dice, yo voy a hacer esto, sino que llega. O sea, uno tiene una idea, ay, me gustaría hacer una pieza basada en tal cosa, pero de allí al hecho hay un trecho. Y hay una condición emocional que está atada a ese espíritu, ¿no? Sí. Femenino, ¿no? Porque fíjense que la nota habla sobre la devoción, sobre algo que tiene un sentido muy profundo del ser, ¿no? Cuando vamos a algo maravilloso, vamos a algo a la misa. Pues. Fíjate que a mí me pasaron cosas, por ejemplo, con esta Virgen. La primera misa que nosotros hicimos en Venezuela, se la dedicamos a la Virgen de la Rosa Mística. Yo no conocía, esa es una vocación de la Virgen María, que es la Rosa Mística. Ella es a ver si en Montichiari, Italia, fue su aparición. Se le apareció una monja y bueno, de allí, entonces todos los 13 de julio, ella pidió que se celebrara. Entonces, una alumna mía allá en Venezuela, Jennifer Vivas, que ahorita está migrante también, está en Estados Unidos, ella me dijo, ¿por qué no le dedicamos esa misa a la Virgen de la Rosa Mística? Porque ella me ha hecho a mí varios milagros. Yo no la conocía. De hecho, la primera vez que supe de la Rosa Mística, te voy a decir, da la casualidad que fue en casa de Morela Arias, nuestra compañera. Y resulta que ella vive en un primer piso y yo llego a tocar el intercomunicador para que me abra para ir a su casa. Pero da la casualidad que hay un olor a rosa. Wow. Bueno, como cuando tú entras a una floristería. Ese típico olor. Y yo digo, oye, y entre broma, cuando llego a casa de Morela, le digo, mire, que será que alguien se murió aquí, que antes la gente velaba a su muerto en la casa. Entonces yo, echándole broma, mire, ¿quién se murió aquí? Porque cuando llegué olía a rosa. Entonces, a rosa. Me dice, pero hablando de rosa, ¿tú sabes la Rosa Mística? Bueno, mi vecina arriba tiene la Rosa Mística. Vamos para que la conozca. Fanny. Entonces subimos al quinto piso. Entonces yo digo, bueno, ese es el olor. Yo no se lo digo a ella, pero lo estoy pensando. Pero cuando yo llego, yo estoy pensando que yo voy a encontrar eso lleno de flores. No, 3 rosas nada más. La amarilla, blanca y la roja, eran las 3 rosas de la vida. Y el olor era increíble. Eso fue una de las cosas que a mí me llamó la primera vez que yo supe de la Rosa. Y de ahí en adelante, entonces empezamos. Ella tiene su propio rosario. Y años más tarde, después que yo empecé a hacer todo esto con la Virgen, hay una asociación en el mundo que, vamos a decir, le da la Rosa Mística, le envían la Rosa Mística a la persona. Y tuve el honor de que la Rosa Mística se me fuera enviada a mí. Y se me envió a mí. Pero son cosas que no tienen la pidió, yo las pedí. Entonces, aparentemente, por el trabajo que yo venía realizando, pues se me otorgó. Y al rector Llaneto, que es el que hacía en ese entonces, hacía la Rosa Mística, que convertimos el aula magna de la UCB en un templo. Eso fue una cosa bellísima. Entonces, todos los 13 de julio cantábamos la misa criolla. Y así como ese espíritu religioso tiene que ver con la vida de la alegría en el fondo de todo, porque la fe puede ser alegría, ¿verdad? En la parte de la alegría de la música latina o ¿cuál es la que más le gusta? Si hay unos géneros que a mí, vamos a decir, que son los que yo más domino, sobre todo en el ámbito coral. Pues, o sea, yo creo que todos los directores, bueno,
tenemos una formación académica normal, o sea, donde tenemos que estudiar todos los géneros. Eso es como los médicos, porque los médicos tienen que hacer una medicina general primero y después cada quien agarra su especialización. Bueno, yo diría que también en la música hay eso, pues hay los músicos académicos que se dedican a su música académica, pero también hay otros tipos de músicos que nos dedicamos a otros géneros que no son tan académicos, pero son igual de importantes. Porque, ¿qué pasó? Mucha gente piensa que lo académico es lo clásico es lo, digamos, lo máximo, ¿no? Y ¿qué pasó? Que lo clásico en su época era lo popular. Si Juan Sebastián Bach hubiese nacido a lo mejor en Venezuela, a lo mejor no escribía para piano, sino a lo mejor hubiese escrito para un arpa. Sí, entonces son circunstancias de la vida. Entonces, ese concepto pues, de lo clásico es lo único bonito y bueno. ¿No? Hay muy buena música hecha clásica y hay muy mala también. Igualito como hay un muy buen reggaetón, como hay pésimo. Igualito. Yo siempre he pensado que el concepto es de hacer bien las cosas. O sea, las cosas están bien o mal hechas. Y una pieza que esté bien hecha, por lo menos, no sé, de las que tenemos en el repertorio, que le guste mucho, de las alegres, de las movidas. Hay uno que a mí me recuerda a un amigo mío, de apellido Alberti. El compadre peruano. Mi amigo Alberti es el dueño de Turacero, pero su tío es el que escribió esa. Luis Alberti. Es el tío de mi amigo. Entonces, cuando yo me enteré por usted, lo llamé. Okay. Una buena conversación. Yo tuve la oportunidad de llevar este arreglo que cantamos nosotros, lo llevé a la República Dominicana. Yo dirigía la coral del Colegio Médico y fuimos a un simposio médico en la República Dominicana y fue invitada a la coral y entonces le cantamos el Qué maravilla. Y quedaba encantado. Yo no sabía eso conocí a mi amigo, pero no sabía que era su sobrino, pues. Y ahora lo supe porque cantamos esa que tú vi que era Alberti. No sabía cómo se llamaba el que la hizo. La he bailado muchas veces y me ha alegrado mucho la vida con esa canción. Pero mire, profe, bueno, para mí ha sido un gran gusto esta conversación, porque nos ha servido mucho para vincular el arte con el bienestar de una forma en donde nos podamos dar cuenta de cómo la felicidad es algo que se construye de manera responsable y de ¿cómo se llama? A propósito. O sea, uno no está buscando la felicidad en los lugares donde que pueden estar. Muchas veces estamos distraídos y no nos damos cuenta que una experiencia migratoria puede ser una gran oportunidad para conectarnos con la felicidad a través de lo que el profesor nos ha estado contando, que son conexiones emocionales expansivas. Fíjate que hay otra cosa que no, como detalle, ¿no? Que es el hecho de que nuestra actividad no es solamente una actividad que da placer, en este caso, a que la ejecuta, en el caso mío, soy el director, ¿verdad? También están los coralistas, pero también hay un público que recibe. Sí, entonces, la capacidad expansiva que tiene. Entonces es importante. Yo siempre he dicho que, por ejemplo, cuando yo elaboro un repertorio, yo siempre tengo que tener en cuenta lo que me gusta a mí, por supuesto, o sea, el gusto como músico pues, claro. Es importante. Claro. Entonces yo tengo piezas que yo sé que me gustan a mí. No necesariamente esas piezas le van a gustar al coralista o al público, pero me gustan a mí. Hay otras piezas que yo sé que le gustan al público, ¿verdad? Independientemente que no le gustan ni siquiera a los coralistas. Pero uno sabe que el público va a disfrutar. Y la otra es al coralista, pues. Entonces uno tiene que elaborar los programas tratando de satisfacer todas esas tres vertientes. Una capacidad residual que tiene este tipo de expresión artística. Pues, o sea, que no solamente a mí, al otro que está participando, sino al conjunto de todo el que lo disfruta escuchándolo. Te lo digo porque, mira, me he encontrado con coros, o sea, colegas que de repente montan música que le gustan a ellos nada más, o sea, el director. Entonces tú ves el repertorio y aquella cosa, pero entonces tú ves el coro y el coro de lo mejor no está disfrutando, porque es
el director el que que quiere está, disfrutar. Y a lo mejor el público ni tanto, ¿entiendes? Entonces por eso es que tiene que haber esa cuestión. Yo a veces monto piezas que a mí no me gustan, pero sé que le gustan al coro. al coro, Al coro. sí. Sí, Bueno, que se igualito. va a animar para cantarla. ¿Entiendes? Entonces lo van a hacer bien. Sí. Pero a mí no me gusta mucho la canción, pero bueno, vamos a montarlo porque yo sé que ellos van a disfrutarla. Entonces eso es importante. La negra del Tamunanga le gusta. Sí, sí, eso me gusta. Y le gusta al público y a mí le gusta todo. Eso le gusta. Pero eso es bueno lo que nos comenta el profe, ¿no? Que nos demos cuenta hasta dónde llega el trabajo de un artista, ¿no? O sea, que hace que en una condición de migración nosotros podamos también encontrar un lugar donde conectarnos con esa parte buena que tenemos cada uno en medio de la adversidad que podamos estar, que no consigo un trabajo, que no tengo, pero me uno a una coral. Si te gusta cantar, si te gusta formar parte de un grupo musical, bueno, aquí está esta coral que está esperando por más personas para que se unan y podamos generar bienestar. Bienvenido. Sí, entonces, bueno, como les decía, fíjense, aquí tenemos la posibilidad de generar emociones positivas. Tenemos, con este trabajo que hace el profesor, seguro que tenemos, o sea, además de emociones positivas, relaciones también expansivas, porque me relaciono con otras comunidades, por lo menos en el Candeo donde estamos ahorita, que le ya llamaron, que volvieron otra vez. Sí. Entonces ahí nos prestan el salón, pero ya también nos están diciendo que volvamos a cantar. O sea, que vea cómo las relaciones van fecundando a medida que uno va haciendo el trabajo que tiene bienestar inmerso en su ADN. Luego tenemos un poco la gestión de las relaciones. Ya lo dije, las relaciones tienen la gestión de las posibilidades, va a generar nuevas posibilidades porque, bueno, se abren caminos. Luego tienes el sentido que le da a la vida el hecho de que tú hagas algo que está conectado con lo que te gusta hacer. Y en tercer lugar, una sensación del logro, que no solamente es el logro tuyo, sino que es el logro de un equipo, que es el logro de una comunidad, que es el logro de dejar algo en los demás, que quedan contentos después de escuchar un concierto. De manera que aquí tenemos los 5 elementos que son la columna vertebral del bienestar consciente y que necesitamos desarrollar. Por eso te invitamos a que formes parte del grupo FA y a la coral, en este caso, pero al grupo FA donde de esto vamos a conversar, para que la gente cuente experiencias que están conectadas de manera profesa con el bienestar. Y si yo voy contando mi historia y el otro te cuenta la de él y la del otro la de él, entonces nos inflamos de la energía necesaria para integrarnos mejor en esta experiencia como inmigrante. Bueno, profe, le voy a hacer unas preguntas para finalizar, así que son así como Leonardo Padrón. Está bien. ¿Recuerda? Una pregunta que le decía. Ya me acuerdo. Una película inolvidable. Una película inolvidable. Se me ha gustado mucho. Fantasía. Fantasía de Walt Disney. Muy bien, muy bien. Una ciudad inolvidable. París. París, bien. Ahí estuvo un tiempo. ¿Ha ido a París? He ido, pero me encantó. Pero me encantó. Una canción. Una canción. Me gusta mucho Para Vivir. ¿Para vivir? ¿De quién? Pablo Milán. Ya, Pablo Milán. Bien. Un miedo. Miedo. Quizás a la muerte instantánea, o sea, miedo a morir en tiempo. Ese miedo, o sea, que se tarde. Que se tarde, que la muerte no me llegue rápido. Ese es un miedo. Sí, está como una tía mía que dice que, bueno, ¿hasta cuándo ya? Por favor. Exacto. Que no llegue a eso, ¿verdad? Sí, un libro. Bueno, me encantó el libro de la salsa. Leo mucho de César Villarrondo. Claro, yo leo muchas cosas relacionadas con la música. A mi hijo le encanta ese libro. El libro que hace el video y tal. Y una fábula, ¿se acuerdan? ¿Alguna fábula? La historia fabulada. Sí. Sí, no pasa nada. No, así no. Muy bien. No recuerdo. Un personaje inolvidable. Bueno, como a mí me gusta tanto el deporte, el béisbol, o sea, vamos a decir, mi ídolo fue siempre Luis Aparicio. Fue mi personaje inolvidable, sí. Luis Aparicio. ¿Un amor? ¿Y su mayor alegría? Mis hijos y mi nieto.
Eso, maravilloso. Bueno, gracias, profe, por habernos dado esta oportunidad de tener esta conversación y ojalá que podamos tener otras por otros motivos y que sigamos celebrando. Y bueno, agradecido estoy yo de formar parte de la coral. A mí me llegó la información por otro venezolano. Yo estaba en mi proceso de integración y esto me ha servido, bueno, para sentirme muy conectado con el bienestar, con la alegría, se va abriendo, uno no se da ni cuenta y aparecen cosas nuevas en la vida. Y doy gracias por el hecho de que el profe hiciera esta iniciativa y que yo forme parte del pedacito de eso. Así que Bueno, gracias por los todo. esperamos, los Lo esperamos. esperamos y por favor, acuérdense que está la coral de los cantants aquí y se puede conectar a través de Ipaven, a través de también, bueno, de la misma coral. Y de Carnova. ¿Qué quiere dar los datos, profe? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se puede la gente escribir? Veus Cantat de Carnova. Ajá. Y bueno, a través de Carnova, la asociación, pueden... Lo vamos a poner en el grupo FA, en el chat del grupo FA, para que todos tengan la información de cómo se pueden incorporar a los días de ensayos, días de ensayos y los días en que... ¿Y dónde estamos? Donde nos reunimos. Así que bueno, gracias a todos. Un gran gusto esta conversación y hasta la próxima. ¿Vale?